Bueno, hola a todos. En este video es diferente, por eso aparecí yo desde el principio, porque quiero marcar algunas cosas que me parecen importantes. Primer cosa que me parece importante, remarcarles a ustedes, foro, entren al foro de biología de segundo año. Fíjense que en el foro yo lo que hice es poner las actividades, aparece actividad uno, 2, 3, aparece quienes todavía no le entregaron o quienes tienen que corregir. Por otro lado, presten atención también porque algunos me mandaron sus tareas o sus actividades, como le quieran llamar ustedes, por la sección de tareas o por mensajes. Yo les envío siempre las correcciones, a todos les tiene que llegar mi corrección. Les envié las correcciones y algunos no escribieron absolutamente nada. Cuando yo les envío las correcciones y el trabajo está bien, listo, perfecto. No espero que quizás me envíen algo o quizás sí me pueden poner, bueno, gracias, profe, lo que sea. Pero si a ustedes les llega un mensaje o en la sección de tareas lo corrijo y les escribo algo, por favor, revísenlo. No es que una vez que escribí, listo, me olvido, ya fue, listo, ya está. No, revísenlo. Por otro lado, algo importante también. Hoy me tomé el trabajo de cada actividad, cuando ustedes entren en la parte de tareas, entren en cada actividad, en la parte donde está la descripción, van a ver que ahora yo agregué arriba en grande con resaltador, dice fecha de entrega desde tal día hasta tal día. ¿Por qué hice eso? Porque quiero que ustedes se tomen el trabajo de agarrar su agenda e ir anotando cada una de las entregas y ver si ustedes entregaron todas las actividades. Aquellos que están atrasados, les pido por favor que empiecen desde la actividad uno, después la 2, después la 3 y así sucesivamente. No empiecen por la última porque no van a entender nada, van a resolver un montón de cosas que no van a tener sentido. Entonces, el que está súper atrasado, empieza por la actividad uno, la 2 y las siguientes. El que ya está haciendo las cosas, empieza en donde se quedó. Y recuerden revisar si tienen que corregir, porque en algunos casos les pongo corregí tal cosa, tal otra, y reenviámelo. O sea que en algún momento me lo tienen que devolver. Por otro lado, hay gente que me envió y está el mensaje en blanco, y en ese caso yo les mandé fulanito, por ejemplo, no voy a decir un nombre, pero hay un fulanito que le puse, fulanito, el mensaje está en blanco, no hay adjunto. Este fulanito, ya pasaron casi 3 semanas, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, entonces, todas esas cosas ténganlas en cuenta. Recuerden entonces que ahora van a estar las fechas de entrega de todas las actividades. Digo esto también ¿por qué? Porque todas las semanas yo vuelvo a estirar una semana más la entrega de cada actividad. ¿Por qué hago esto? No porque las actividades van a durar 1 millón de años. No, es porque algunos tienen problemas de conectividad, algunos tienen problemas en casa, económicos, familiares, algunos tienen problemas porque tienen una sola compu, un solo celu. Entonces entiendo toda esta situación y por eso es que voy estirando una semana y otra, hasta que no me entreguen todos la actividad uno o la 2 o la 3 o la que sea, yo no voy a borrar ninguna actividad. Por eso es que van a encontrar siempre que está desde la uno hasta la 6. Pero no es porque las actividades sean eternas, es porque quiero que todos terminen las actividades. Por eso es que igual pongo la fecha de entrega, porque si ustedes siguen dejando pasar las entregas, cuando ustedes miren, se van a dar cuenta que tienen 1 millón de actividades para hacer, porque se colgaron y pensaron que bueno, entonces era para esperar. No hay que esperar, tienen que ir trabajando y como les puse, a muchos se los puse. Prefiero que vayan trabajando despacio, pero seguro. Eso quiere decir que vayan paso a paso, lento, se tomen unos días para hacer las actividades, pero trabajen. No esperen a que se les junten 3 o 4 actividades porque después los van a tapar las tareas. Entonces, la idea es que me puedan ir siguiendo juntos. Otra cosa importante también es, esta actividad puntualmente, la de este video tiene como fecha desde el 1 de mayo hasta el 14 de mayo, o mejor dicho, el 15 de mayo. ¿Por qué? Porque el 15 de mayo subo nueva actividad, o sea que tienen 15 días. ¿En qué consiste esta actividad? ¿Ven que acá tengo un pizarrón? Bien. Todos los pizarrones de los videos que yo mandé los deben copiar en la carpeta. O sea, todo esto que estoy escribiendo yo acá va en la carpeta, al igual que en todos los videos anteriores. No me acuerdo con ustedes, pero si es que en algún video usé una hoja cuadriculada como esta y escribí, también va en la carpeta. Todo lo que se tome como apuntes, apuntes me refiero a algún ejemplo que yo dé, alguna explicación que yo dé en este video, algo que leyeron en el libro y que les pareció importante para resolver alguna actividad,
alguna descripción, algún concepto y no lo escribí ni en este pizarrón, ni si usé hoja cuadriculada tampoco lo escribí, lo tienen que anotar en el cuaderno de apuntes. ¿Qué les pido para esta actividad número 6? Tienen que mandarme todo lo que tienen en la carpeta, me lo van a mandar por fotos y para eso les pido lo siguiente. Van a armar un archivo de Word, van a pegar desde la foto del video 1, el 2, el 3, de cada video van a pegar todas las fotos, o sea, las fotos de lo que copiaron en la carpeta. Una vez que pegan todas las fotos ordenadas, lo que van a hacer es crear un PDF. ¿Por qué? Porque si ustedes me mandan foto por foto por foto, yo me tengo que descargar y tengo 5 millones de fotos en la compu y todos estamos colapsadísimos de tantas cosas que nos llegan y que mandamos. Entonces les pido por favor, hagan eso. Una vez que copiaron todo en la carpeta y todo en el cuaderno de apuntes, lo hacen en orden. Video 1, saco fotos de lo que yo escribí, que tiene que ser lo que está acá en los pizarrones. Tengo apuntes del video 1, le saco foto a los apuntes. Voy al video 2, copio los pizarrones del video 2, copio los apuntes del video 2, saco, así con cada video. Agarro todas las fotos y ordenadas las pego en un archivo de Word. Creo un PDF con ese archivo, le pongo mi apellido, entonces le voy a poner, no sé, tendríamos que poner carpeta de fulanito, no sé, carpeta de Durante. Con ese PDF, eso me lo mandan a mí. Entonces, en un solo archivo, a mí ya me llegan todas las fotos de cada uno de ustedes. Entonces, en lugar de 1.000.000 de fotos, voy a tener menos de 30 archivos. ¿Estamos de acuerdo? Si alguno tiene dudas, no lo sabe hacer, tiene alguna consulta porque no entendió lo que yo dije, me mandan un mensaje privado o escriben en el foro. Si escriben en el foro, mejor. ¿Por qué mejor? Porque alguno quizás tiene la misma duda. Entonces, capaz hay 5 que tienen la duda, pero ninguno se anima a preguntar, y aparece un sexto que también tiene esa duda y pregunta, y le resuelve la vida a los otros 5. Eso sería fantástico. Entonces, por favor, recuerden todo lo que les estoy pidiendo. Recuerden chequear las fechas de las actividades. Recuerden ingresar al foro y poner, oh, profe, estoy vivo, estoy acá, sí, doy señales de vida, no sé, lo que sea. Mínimo para que la profe sepa que no está hablando ni con Potus ni con Paredes, que hay gente del otro lado que la lee, que está mirando si debe actividades, si tiene que corregir algo. Por favor, les pido eso. Habiendo dicho todo eso, y me imagino que tomaron nota de todo para no olvidarse, el que no lo hizo, otra vez rebobina el video, lo vuelve a escuchar completamente y va anotando todo. Habiendo dicho todo esto, vamos a empezar con la clase. Recordamos que estamos en la actividad 6 y para eso vamos a trabajar con las páginas 45, 46 y 47 del libro. Recuerden que esta clase es teórica y en el archivo que les mandé está todo ingresado, que deben copiar todos los videos, en realidad el contenido de todos los pizarrones del video, en la carpeta. Si van un poquito más para atrás en este mismo video, les doy todas las indicaciones por si alguno no lo recuerda. Arrancamos con el tema de hoy. Esto es tema nuevo, por lo tanto es importante que puedan comprenderlo, porque seguimos aprendiendo, cada vez sumamos un poco más. Concepto de especie. Lo vimos el año pasado y ahora vamos a ser un poquito más abarcativos. ¿Qué es una especie? Son individuos capaces de reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿Qué quiere decir dejar descendencia fértil? Que estos individuos, al reproducirse, sus hijos van a poder tener nuevamente otros individuos. Eso es descendencia fértil. Y agregamos algo más al concepto de especie. Estos individuos que son capaces de reproducirse y que pueden dejar descendencia fértil, están aislados reproductivamente de otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un perro y un ganso no se pueden reproducir porque están aislados reproductivamente. Existen mecanismos que hacen que estos seres vivos no se puedan reproducir. Por otro lado, tenemos el concepto de población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos de una misma especie, y acá agreguen algo que yo no lo puse, que están situados en un mismo espacio-tiempo. Voy a un pantano o a una laguna, hay 15 flamencos. Esos flamencos forman una población. ¿Por qué? Porque son un conjunto de individuos, es verdad que son de la misma especie, porque se podrían reproducir, podrían dejar descendencia fértil, pero además están situados en un mismo lugar, en un mismo tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estuvimos viendo de Darwin y Lamarck?
En realidad, cuando nosotros hablamos de la teoría de la evolución, no se estudian individuos solos, se estudian las poblaciones. ¿Por qué? Porque la población lo que presenta es variabilidad. ¿Qué era la variabilidad? Son características diferentes. Por ejemplo, si hablamos de la especie humana, para el color de ojos existe variabilidad. Hay ojos de color marrón, celestes, verdes. Hay casos muy raros, pero hay ojos de color, por ejemplo, violáceos. Entonces, eso es la variabilidad. Por eso es que se estudian las poblaciones, porque si yo estudio a un único individuo, no hay variabilidad, no hay características diferentes. Y recordamos que esto de la variabilidad puede ser en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la morfología. ¿Qué es la morfología? En la forma. De hecho, por ejemplo, si nosotros hablamos de una variabilidad morfológica en los seres humanos, podríamos hablar, por ejemplo, de la altura. La altura, en algunos casos hay personas más altas, en algunos casos son más bajas. Esa es una variabilidad. También hay variabilidad en los aspectos fisiológicos, eso tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. De hecho, por ejemplo, la gente que vive en la montaña o la gente que vive en alturas muy altas, como por ejemplo la zona de Perú, la zona del altiplano, esas personas generan más cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay poco oxígeno y de esa manera pueden capturar mejor el oxígeno. Nosotros, que vivimos más bien en una zona más llana, más plana, más baja, no tenemos esa característica. O sea que fíjense que nuevamente aparece la variabilidad, pero fisiológica, que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos. Y esto que dice acá, variabilidad etológica, la etología es una disciplina que estudia el comportamiento. Si analizamos el comportamiento, también hay mucha variabilidad. Quizás algunos son más obsesivos con determinadas acciones, quizás algunos son más responsables y otros no. Bueno, eso tiene que ver con la etología. Inclusive, si consideramos a nuestro perro, seguramente mi perra tiene comportamientos diferentes al perro o a la perra que algunos de ustedes tengan en casa. Por lo tanto, ahí observamos esa variabilidad de la que hablamos. Algo que también es interesante es que cuando hablamos sobre la evolución, yo lo puse acá, la evolución hace foco sobre la población y no sobre el individuo. Recordemos que cuando Darwin hablaba, Darwin decía de que las poblaciones son heterogéneas, o sea que presentan variabilidad en las características. Y también decía Darwin que la selección natural, o sea, la naturaleza, iba a seleccionar al ser vivo que estaba mejor adaptado o mejor capacitado para las condiciones de un ambiente. Por lo tanto, ahí hacemos uso de la población. Dentro de todos los individuos que hay, alguno tiene características más ventajosas. Ese es el que justamente va a poder reproducirse y va a poder dejar mayor cantidad de descendencia. Algo que también es interesante sobre la teoría que trabajó Darwin, ustedes lo tienen en la página número 46, es que, por ejemplo, más allá de la variabilidad, él hablaba de que los más aptos tienen probabilidades de llegar a la edad reproductiva y por lo tanto pueden dejar descendencia. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen características más favorables para un ambiente van a ser los que van a vivir más tiempo. No solo eso, sino que también se van a poder reproducir y esos hijos que surjan de ahí van a poseer las características de estos progenitores, lo cual es positivo. Por otro lado, yo acá puse una palabra que dice especiación. ¿Qué es la especiación? Y de esto quiero que tomen nota en sus apuntes. La especiación es un mecanismo que lo que hace es que una especie se separe, una especie se separa y se crean dos especies diferentes. Imaginemos lo siguiente. Tenemos una especie de plantas con flor. Pero de repente ocurre un cambio, por ejemplo, el cauce de un río se corre, entonces este río empieza a atravesar donde está esta población de plantas con flores. ¿Qué va a pasar? Las plantas con flores van a quedar una parte de un lado del río y otra parte del otro lado del río. Con el paso del tiempo, la selección natural va a ir seleccionando a los seres vivos que se van adaptando, que tienen mejores características para este lado y este lado. Con el paso del tiempo, estamos hablando de varios miles, millones de años, se van a generar dos especies de estas plantas con flor diferentes, que aunque el río ese ya no esté más, no se van a volver a poder reproducir. ¿Por qué? Porque son dos especies diferentes. Y hace un ratito lo dijimos, si son dos especies diferentes, no se pueden reproducir porque están aislados reproductivamente. O sea que a eso se le llama especiación.
es cuando ocurre un mecanismo que hace que una especie quede separada, por lo tanto empiezan a cambiar, a modificarse, a evolucionar, y van evolucionando tanto, tanto con el paso del tiempo que ya nunca más van a volver a poder reproducirse. Eso es especiación. Y recordemos que sobre esto también, sobre las especies, especialmente sobre las poblaciones, es que ocurre la evolución. Recordemos que la evolución era un proceso gradual, lento y continuo. O sea que esto todo el tiempo va ocurriendo. Antes de continuar con las críticas a la teoría de Darwin, especialmente, aunque tenemos algunas a las de Lamarck, vamos a repasar un poco. Para Lamarck, las especies decía que iban cambiando con el tiempo y que mejoraban. Y que eso de mejorar era porque justamente había un impulso vital dentro de las especies que hacía que se fueran perfeccionando. Pero para Darwin las especies cambiaban en el tiempo, pero no era ni para bien ni para mal porque los cambios ocurrían al azar. ¿Y de qué dependía si este cambio era favorable o no favorable? Del ambiente en el donde esta especie viva. Por otro lado, Lamarck no supo bien cómo explicar esto de cómo se heredaban las características, habló algo de caracteres adquiridos, pero no era muy claro, y Darwin nuevamente vuelve a repetir el argumento. Darwin sostiene también lo de caracteres adquiridos, pero ahora vamos a ver que se le cuestionaron una serie de cosas. Si hablamos de críticas, tenemos que ver que una de las críticas que se le hicieron a Darwin y a Lamarck era sobre la variabilidad. A ver, según Lamarck decía de que en realidad las especies iban cambiando, o sea que aparecían características nuevas por este impulso vital del que hablamos recién, que era impulso vital a la perfección. Y que era así como una sensación que tenían adentro los seres vivos y que eso era lo que los impulsaba, los motivaba a querer mejorar. Pero según Darwin, por eso aparece la L y la D, según Darwin esta variabilidad era al azar. ¿Por qué aparece este signo de pregunta? Porque justamente Darwin no supo explicar cómo y por eso se le criticó su teoría y iba perdiendo credibilidad. Otro de los aspectos que se le criticó tenía que ver con los fósiles. Recordemos que los fósiles, ¿se acuerdan que lo habíamos visto que era una evidencia evolutiva? Vimos que habían diferentes formas, estaba la impronta, ¿se acuerdan que había una serie? Los fósiles, el problema era que los fósiles deberían registrar los cambios graduales, porque Darwin decía de que los cambios eran graduales, lentos, continuos, pero aparecían formas intermedias que eran inútiles. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Para llegar desde una especie hasta otra que mejoró, evidentemente en el medio algún cambio hubo. ¿Qué pasaba? El registro fósil era incompleto, o sea que habían fósiles en el medio que faltaban, o se encontraban algunos fósiles, pero que esos fósiles, las características de esos individuos, no tenían una funcionalidad, o sea, eran inútiles algunas de las características que habían cambiado. ¿Qué pasaba con esto? Las formas intermedias eran inútiles. Por ejemplo, para los ojos, en realidad cuando se saltaba de un ser vivo a otro, pasaba de que el órgano, si está completo, si el ojo está completo, es útil y es complejo. Pero las especies anteriores, que no tenían ojos o que el ojo se iba formando de a poco por esta acumulación de cambios, en realidad el ojo este no era muy útil que digamos, no tenía mucha funcionalidad. Por lo tanto, eso se le criticó también. ¿Pero qué dijo Darwin? Que en realidad el registro fósil estaba incompleto. Y por otro lado, lo que también se le criticó es que no todas las formas intermedias se encontraban. O sea, desde este ser vivo a este nuevo que está, no aparecen los cambios que transcurrieron, que según Darwin eran lentos, continuos. ¿Y qué dijo Darwin entonces para defenderse? Que no todo se fosiliza. Y esto es una realidad igual. Porque nosotros sabemos que las cosas que se fosilizan tienen que tener partes duras. Aquellos seres vivos que tengan partes blandas no se van a fosilizar o es mucho más difícil que se pueda lograr. Además, para que se logren los fósiles, recordemos que se tienen que dar ciertas condiciones de presión, de temperatura, si no tampoco va a ocurrir. Otra de las cosas que se le criticó tenía que ver con el ambiente. Darwin decía de que se seleccionaba el ser vivo más adaptado o el que tenía condiciones más favorables para un ambiente. Ahora, la pregunta que le hacían, ¿no se eliminaría la variabilidad si yo tengo un ambiente y solamente selecciono el que está más adaptado? ¿Todo el resto de los otros seres vivos no se morirían y así la población que quedaría serían solamente los más adaptados o con las condiciones más favorables?
La respuesta a esto sería que no, porque el ambiente también cambia. O sea, si el ambiente cambia, los seres vivos todo el tiempo van a tener que ir cambiando y van a ir adquiriendo diferentes características. Vuelvo a repetir, recordemos que los cambios que ocurren en las especies, según la teoría de Darwin, son al azar. Al azar quiere decir que no son buenos, no son malos, ocurren porque sí, pero van a ser buenos o malos según el lugar en donde el ser vivo este viva. Por lo tanto, recordemos entonces, esto que le cuestionaban a Darwin, si es que se eliminaría la variabilidad, porque la selección natural solo selecciona al que puede sobrevivir mejor, en realidad no es algo correcto, porque el ambiente también va cambiando, por lo tanto los seres vivos también van experimentando cambios, van evolucionando. La última crítica que se le hace a Darwin tenía que ver con la herencia. ¿Por qué? Porque Darwin lo que explicaba era que justamente los caracteres se podían transmitir de un ser vivo a otro. El problema era cómo, y eso, como yo puse acá, no pudo resolverlo. Pensemos que para esa época todavía no se conocía nada sobre el ADN, no se conocía nada sobre cómo se podría llegar a combinar el material genético y demás. Por lo tanto, Darwin no supo cómo explicar esto de que las características se transmitían. Sí era acertado, porque es verdad que las características se transmiten de padres a hijos, solo las que están en el material genético, pero esto no lo supo resolver. Por esta serie de críticas, y porque Darwin planteaba algunas contradicciones también en su teoría, la teoría no fue muy aceptada durante esa época. Recordemos que también en esa época había muchos científicos que trataban de buscar otro tipo, digamos, de respuestas a la evolución o a estos cambios que experimentaban los seres vivos. Y recordemos que por otro lado siempre la Iglesia motivó a creer de que Dios o esta figura de ser supremo era el que justamente había creado a todos los seres vivos y que los seres vivos no cambiaban. Por lo tanto, esta teoría tuvo algunas objeciones, algunas críticas, y son un poco estas que vemos reflejados nosotros acá. Vuelvo a repetir lo que dije también en ocasiones anteriores. Recordemos que ni la teoría del lamarquismo, que también se conoce como transformismo, ni la teoría del darwinismo, que también se conoce como evolucionismo, son las que son vigentes en la actualidad. La teoría que es vigente respecto a la evolución hoy, o sea, la teoría que hoy se maneja respecto a evolución, se llama teoría sintética de la evolución. O sus siglas que son TSE, que significa básicamente lo mismo. Esa es la teoría que está vigente hoy. ¿Y entonces por qué trabajamos con estas? Porque en realidad lo que nosotros vamos viendo es los diferentes modelos que surgieron a lo largo de la historia humana. Siempre el hombre trató de buscar respuesta a estos cambios o a estos mecanismos evolutivos. Por eso lo que fuimos analizando a lo largo de estas clases es esas diferentes teorías que aparecieron. Lo último que les voy a dejar es entonces, ya sabemos las críticas, estuvimos analizando nuevamente la teoría de Darwin y les voy a dejar un bonus track que es una pregunta de desafío. El que lo agrega a su trabajo y el que busca información acerca de esto, información concreta, en menos de 4 o 5 renglones tienen que definir esto que yo voy a decir ahora. Si me mandan un texto de 45 páginas, chau, listo, no se lo recibe. En 4 o 5 renglones tienen que definir esta pregunta de desafío. Pregunta de desafío. ¿Darwin y Lamarck en algún momento discutieron sobre la evolución? ¿Se llegaron a cruzar en algún momento y tuvieron alguna charla sobre esto? Busquen esto y sumamos a las notas que ya tenemos. Les mando un abrazo.